Bueno, saludos a todos. Sean bienvenidos a este tercer lapso. El día de hoy vamos a comenzar con nuestra primera clase de física. Sin embargo, ocurre lo siguiente. Ustedes acá podrán estar viendo un tema que no pareciera ser de física, sino de matemática. De hecho, quedó expuesto en uno de los contenidos a evaluar en la parte de sistema de ecuaciones, el lapso número 2 en la asignatura matemática. Sin embargo, nosotros necesitamos, o es vital para nosotros, dominar esta estrategia que se usa para resolver sistemas de ecuaciones, para poder lograr el entendimiento o la resolución de los ejercicios que realmente nos corresponde en este primer objetivo de este lapso, que son las leyes de Kirchhoff. Entonces, para nosotros poder resolver esos ejercicios, al final siempre se originan sistemas de ecuaciones y tenemos que tener una herramienta que nos permita resolver dichos sistemas. Y para ello, bueno, voy a explicarles lo que son las reglas de Cramer, o mejor dicho, recordarles, porque eso ya lo vimos en matemática. Y de eso se va a tratar la clase de hoy. Recordar cómo son las reglas de Cramer, cómo trabajarlas, cómo usarlas para resolver los sistemas de ecuaciones. Y al final les dejaré un par de ejercicios propuestos para que ustedes también trabajen con eso y consoliden el conocimiento en esa área. Repito, es vital que la domine con rapidez y facilidad. Entonces, comenzamos entonces estudiando lo que son las reglas de Cramer. Las reglas de Cramer es una técnica o una estrategia que se usa para resolver sistemas de ecuaciones lineales, no importa el orden. Es decir, sistema con 3 incógnitas, 3 ecuaciones, 2 incógnitas, 2 ecuaciones, 5 incógnitas, 5 ecuaciones. Lo que ocurre es que a nosotros nos va a interesar, según lo que vamos a ver en las reglas de Kirchhoff, o la ley de Kirchhoff, mejor dicho, nosotros nos va a interesar resolver sistemas de ecuaciones lineales con 3 ecuaciones y 3 incógnitas. Y en eso nos vamos a enfocar. Supongamos que nosotros tenemos un sistema de ecuaciones como el que vemos acá, en donde tenemos 3 ecuaciones, esta y esta ecuación, con 3 incógnitas, x, y y z. Evidentemente, delante de cada x, delante de cada y, delante de cada z, y no debería decir z1, es z, va a existir un valor constante, un valor numérico, y aquí, luego del igual, también va a existir valores numéricos, que pueden ser positivos, negativos, fracciones, etc. Ahora bien, ¿cómo hacemos nosotros para aplicar las reglas de Cramer, respectivamente, y poder resolver ese asunto? Es decir, encontrar los valores de X, de Y y de Z en el sistema de ecuaciones. Bueno, se hace de la siguiente manera. Lo primero que hay que hacer es encontrar algo que llamamos determinante del sistema, que lo vamos a denotar con la letra delta, que es esta letra que está acá. ¿Cómo o quién es el determinante del sistema? Es un determinante el cual va a estar compuesto por los coeficientes de las X, de las Y y de la Z en cada una de las ecuaciones. Es decir, aquí es A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3. Y resolvemos ese determinante. Al resolver ese determinante vamos a encontrar respectivamente un valor numérico al cual le vamos a llamar delta. Aquí les dejo una nota. Delta debe ser siempre diferente de 0 para poder aplicar reglas de Cramer. Si delta te da igual a 0, lamentablemente no puedes aplicar reglas de Cramer y tendrás que aplicar operaciones elementales por fila para poder resolver los sistemas de ecuaciones lineales. Sin embargo, como les estoy diciendo, los sistemas que nosotros se nos van a generar en los ejercicios que vamos a hacer, vamos a poder aplicar siempre reglas de Cramer. Entonces, les repito, el primer paso es agarrar el sistema y armar un determinante cuyos elementos, sea por filas o por columnas, van a ser los coeficientes de las X, respectivamente, los coeficientes de las Y y los coeficientes de la Z. ¿Estamos claros hasta este punto? ¿Tenemos alguna duda, alguna pregunta? Por el chat pueden aclarar lo que ustedes deseen o aclarar dudas. También, si quieren, pueden abrir el micrófono y preguntar si así lo desean. Entonces, hasta este punto, ¿estamos claros qué es lo que debemos ir haciendo? Ok, seguimos entonces. Luego de que nosotros encontramos lo que llamamos el determinante del sistema, que viene siendo ese delta, vamos a buscar algo llamado delta X. ¿Quién va a ser delta X? Este mismo determinante delta, pero la primera columna la vamos a sustituir
por los elementos que están a la derecha del igual, es decir, de 1, de 2 y de 3, tal cual como aquí se muestra. Entonces, delta X va a ser, repito, este mismo, pero el A1, A2, A3 lo cambio por D1, D2, D3 y resuelvo ese determinante. Posterior a ello voy a calcular delta Y. ¿Quién va a ser delta Y? El mismo determinante original, este del sistema, el delta, pero ahora la columna que cambio va a ser la de las B. B1, B2 y B3 se va a cambiar por D1, D2 y D3. Seguidamente vamos a encontrar delta Z. ¿Y quién va a ser delta Z? El mismo determinante original, acá el delta, pero el C1, C2 y C3 lo vamos a cambiar por D1, D2 y D3. Cuando ya yo encuentro el valor de esos 4 determinantes, es decir, del delta X, delta Y y delta Z, ¿cómo hago yo para encontrar los valores de X, de Y y de Z, que viene siendo precisamente las incógnitas de mi sistema? Bueno, X va a ser el valor de delta X entre delta. Y va a ser el valor de delta Y entre delta. Y Z va a ser el valor de delta Z entre delta. Vamos a ver un ejercicio con números para que ustedes lo vean un poco más claro. Supongamos que tenemos el siguiente sistema. 2X más 3Y más Z es igual a 1. X menos 2Y menos 3Z es igual a 4. 3X más 5Y más 4Z es igual a menos 7. Y nos dice, encuentra los valores de X, de Y y de Z en el sistema presente. ¿Cómo lo resolvemos? Bueno, el primer paso es encontrar el determinante del sistema, el determinante delta, que viene siendo o está compuesto por esta columna de coeficientes, esta columna de coeficientes y esta columna de coeficientes. Así nos vendrá quedando la primera columna 2, 1, 3, la siguiente columna 3 menos 2, 5 y la siguiente 1 menos 3, 4. Tal cual como lo vemos acá. Cuando se nos plantea ese determinante, lo resolvemos con las técnicas que ustedes hayan aprendido. Ustedes pueden haber usado la regla de Sarro, la regla de Laplace, para resolver los determinantes 3×3 en adelante. Yo voy a usar la regla de Laplace. Recordemos un poquito de qué se trata, ¿no? En la regla de Laplace, tú seleccionas lo que viene siendo la primera columna, mejor dicho, la primera fila, y vas haciendo la siguiente operación. Colocas el primer elemento acá y vas a multiplicar por un determinante. ¿Cuáles van a ser los elementos de ese determinante? Lo que nos quede de eliminar la primera columna y la primera fila. Estos elementos que están aquí van a ser los que van a componer este determinante que está acá. Seguidamente, vamos a tachar esta columna, esta fila, colocamos un signo menos acá, siempre un signo menos, colocamos el número que corresponde al segundo elemento de la fila que seleccioné en un principio y multiplico por un determinante cuyo contenido va a ser los elementos que queden en el determinante este que está acá, pero quitando esta primera fila que es la que seleccioné al principio y esta segunda columna, me va a quedar 1 menos 3, 3 y 4, y es lo que nos queda aquí. Más, porque siempre es más, el primero es con más, el segundo viene un signo menos y el tercero es un signo más. Se coloca el tercer elemento de la fila seleccionada en un principio y se multiplica respectivamente por un determinante, cuyo contenido va a ser eliminar la primera fila y la tercera columna en este caso. Y los elementos que me quedan es 1 menos 2, 3 y 5. Cuando hacemos eso y resolvemos, veamos qué nos queda. Sería 2 multiplicado por este determinante. Recuerden que los determinantes 2 por 2 se resuelven multiplicando la primera diagonal menos la multiplicación de la segunda diagonal. Por tanto, menos 2 por 4 es menos 8. Luego viene el signo menos de la fórmula. 5 por menos 3, que es menos 15. Y así hacemos con este y con este determinante. Nos quedaría menos 3 por el resultado de esto, que es 1 por 4, 4. Menos de la fórmula, 3 por menos 3, menos 9. Luego ponemos un signo más, el 1, por el resultado de este determinante, el cual va a ser 1 por 5, 5. Colocamos el signo menos de la fórmula y luego 3 por menos 2, menos 6.
Al resolver esto con nuestra calculadora, el resultado obtenido va a ser que delta es igual a menos 14. ¿Estamos claros hasta este punto? ¿Tenemos alguna duda, alguna pregunta en cómo se resuelve el determinante? ¿Estamos claros hasta acá? Repito, ¿tenemos alguna duda, alguna pregunta? Si no hay dudas, perfecto, seguimos. Una vez que calculamos lo que es el determinante delta, vamos a calcular ahora delta X. Recordemos quién es delta X. Este mismo determinante, pero la primera columna la voy a cambiar por los valores que están a la derecha del igual, que es 1, 4 y menos 7. Al hacer eso, nos va a quedar que ese delta X va a ser esto mismo, pero en vez del 2, 1, 3 va a ser 1, 4 menos 7, tal cual como aparece acá. Y aplicamos la misma técnica que nosotros aplicamos hace un momento para resolver el determinante delta. Seleccionamos la primera fila y estos valores que están acá son los que van a quedar aquí multiplicando a los determinantes más pequeños. Dejamos el 1, multiplicamos por un determinante cuyo contenido nuevamente va a ser ¿quién? Como es el primer elemento, elimino primera fila, primera columna. Y lo que me quedan son estos 4 elementos que va a ser el contenido de este determinante. Luego coloco un signo menos, siempre un signo menos. Y ahora coloco el número siguiente, que vendría siendo el 3. Elimino primera fila, segunda columna. Y el contenido del siguiente determinante va a ser los elementos que me quedan acá, que es 4 menos 3, menos 7 y 4. Y por último, copio un signo más y ahora coloco el tercer elemento de la fila seleccionada en el principio y multiplico por un determinante 2 por 2, cuyo contenido va a ser primera fila eliminada, pero ahora tercera columna. Y me va a quedar 4 menos 2, menos 7, 5. Cuando hago eso y busco resolver el determinante, fíjense cómo me va a quedar. Sería el 1 multiplicado por esto, que la resolución de este determinante sería menos 2 por 4 es menos 8, el menos de la fórmula, 5 por menos 3, menos 15. Luego, menos 3 por el resultado de esto, que viene siendo 4 por 4, 16, el menos de la fórmula, y luego menos 7 por menos 3 es 21 positivo, y por eso es que queda así. Luego un más 1 por 4 por 5, 20, y luego colocamos el menos de la fórmula, y luego menos 7 por menos 2, 14 positivo. Al resolver esto con nuestra calculadora, obtenemos el valor de delta X, donde ese delta X respectivamente va a ser 28. De forma análoga, vamos a calcular delta Y. ¿Quién es delta Y? Este mismo determinante, pero ahora en vez de cambiar la primera columna por estos 3 elementos, voy a cambiar la segunda columna. Cuando hago eso, me queda de esta manera. Y resuelvo el determinante. Repetimos, escogemos la primera fila. Estos valores que están acá son los valores que van a multiplicar a los determinantes 2 por 2 que van a resultar. Siempre se coloca primero un signo más, luego un signo menos, luego un signo más. Para determinar los valores que quedan dentro de cada uno de esos determinantes, lo que hago es que elimino respectivamente la fila que escojo en el principio y la columna donde está ese valor. En este caso sería eliminar esta y el contenido sería esto. Me quedaría aquí 4 menos 3 menos 7, 4. Seguidamente, copio el signo menos, el 1, elimino la fila original y la columna donde está el elemento que estoy considerando aquí. El contenido de este determinante 2 por 2 va a ser 1 menos 3, 3 y 4. Nos queda de esta manera. Y finalmente coloco un signo más, este valor que es el último elemento de la fila seleccionada al principio, multiplico por un determinante cuyos elementos van a ser, elimino la fila que escogí en el principio y la columna del elemento que estoy escribiendo acá. Y me quedaría 1, 4, 3 menos 7. Y es lo que nos queda aquí. Ahora, resolvemos esto que se nos plantea y nos va a quedar de la siguiente manera. 2 que multiplica a 4 por 4, 16, menos de la fórmula, menos 7 por menos 3, 21. Menos 1 por 4, 4, menos de la fórmula, 3 por menos 3, menos 9. Luego viene un signo más, el 1, 1 por menos 7,
Luego coloco el menos de la fórmula, 3 por 4, 12. Y al resolver esto, obtengo un valor de delta Y que es igual a menos 42. Y por último, calculamos delta Z, que siguiendo los mismos pasos que hemos venido haciendo para delta X y delta Y, lo que hay que hacer es copiar el mismo determinante delta, pero ahora es la última columna la que se sustituye por los valores que están a la derecha del igual en el sistema de ecuaciones, que recordemos son 1, 4, menos 7. Al hacer eso, respectivamente, con delta Z nos va a quedar este determinante, el cual resolvemos como lo hemos venido haciendo. ¿Ok? El primer paso, recordemos, es coger la primera fila. Estos tres elementos que están acá respectivamente son los elementos que van a ir aquí, acompañando a cada uno de los determinantes 2 por 2. Aquí es más, aquí va a ser menos, aquí va a ser más. Posterior a ello, ¿qué es lo que hay que proceder? Bueno, se coloca el primer elemento de la fila escogida en el principio. Luego de eso, se copia el determinante 2 por 2, cuyos elementos constitutivos, ¿cuáles van a ser? Respectivamente, se elimina la fila original y la columna del elemento que estoy colocando fuera del determinante. Entonces me queda menos 2, 4, 5, menos 7. Son los valores que me quedarían aquí. Luego, agarro o tomo el siguiente elemento anteponiendo un menos. El siguiente elemento que es 3. Se elimina la primera fila, la columna del elemento que estoy tomando en ese momento y el determinante este va a tener un contenido que va a ser estos elementos que queden acá fuera del tachado, que es 1, 4, 3, menos 7. Finalmente coloco el último elemento de la fila escogida al principio, que es 1, con un signo más anteponiéndole, y acá me va a quedar primera fila eliminada, última columna eliminada por ser la columna del elemento que estoy colocando aquí afuera, y me queda 1 menos 2, 3, 5. Al hacer eso, ya tengo para poder resolver el determinante, o el determinante completo, entonces me quedaría 2 por, aquí sería menos 2 por menos 7 es 14, el menos de la fórmula y 5 por 4, 20. Luego viene menos 3 por, multiplicas 1 por menos 7 es menos 7, menos de la fórmula, 3 por 4, 12. Más el 1 por 5, 5, el menos de la fórmula, y luego 3 por menos 2, menos 6. Al resolver eso, obtendré delta Z. Y ya, una vez que yo tengo delta, delta X, delta Y y delta Z, ¿qué es lo que se debe hacer? Bueno, simplemente calcular X, Y y Z con las fórmulas correspondientes que están acá. X es delta X entre delta, entonces sería 28 entre menos 14. Y eso me daría como resultado menos 2. Aquí delta Y, mejor dicho, Y va a ser delta Y entre delta, que va a ser menos 42 entre menos 14, que da 3. Y por último, Z va a ser delta Z entre delta, que va a ser 56 entre menos 14, que da menos 4. Y así finalmente decimos que X vale menos 2, Y es igual a 3 y Z es igual a 4. Ahora bien, una vez que ya hemos resuelto este ejercicio, por favor, quiero saber si tienen alguna duda, alguna pregunta en referencia a lo que hemos visto hasta este momento, por favor. Es importante que ustedes dominen muy bien esto para poder entender lo que nos viene a continuación. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Bueno, no hay dudas al respecto, por tanto ahora paso a lo que son los ejercicios propuestos para ustedes. Ahí les dejo un par de sistemas de ecuaciones para que ustedes resuelvan aplicando las reglas de Cramer. Y bueno, resuélvanlos. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, por WhatsApp en horas de la mañana siempre puedo aclararse. Entonces hasta aquí dejamos la clase del día de hoy y nos vemos el miércoles de la semana que viene para física, donde ya vamos a adentrarnos, que son las leyes de Kirchhoff.